Hoy, el día de hoy, mis amados hermanos, traemos un pasaje bíblico. Vamos a irnos todos a a los Corintios, primera carta a los Corintios, y vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Y hoy día hay un pasaje que quiero compartirles, y dice así. Vamos a ir viéndolo desde el 10, vamos a ir viéndolo desde el versículo 10, primera a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Y este versículo dice lo siguiente: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es muy interesante, mis amados hermanos, este llamado. El apóstol Pablo, con la autoridad que tiene, él, digamos, no se impone. Él no se impone, sino que muestra una humildad. Y él dice: os ruego, hermanos, os ruego. Y le dice hermanos, se identifica con ellos como hermanos en Cristo. Y él se allana. Siempre vamos a encontrar a hombres temerosos de Dios, en humildad y mansedumbre, siempre eso, ¿no? Rogando a otras personas o a otros hermanos, creyentes o no, siempre mostrando esa humildad. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo acá, para corregir un error, porque él habla no a título personal, sino a nombre del Señor Jesucristo. Y pide una cosa: que todos, ¿no? Que habléis todos una misma cosa. Es importante que dentro de la iglesia se maneje la madurez, que nos preocupemos por crecer, que busquemos la forma de ir ir desarrollando esa madurez, para poder evitar estos errores que se dan cuando no hay madurez en una iglesia. Cuando no hay madurez en una iglesia, y una iglesia está llena de niños, espiritualmente hablando, porque alguien puede tener 40, 50, 80 años y recién conocer al Señor, es como si fuera un bebé en realidad. Todavía tiene sus propias creencias, tiene todavía su propia manera de entender, tiene su propia cosmovisión de Dios. Él cree en un Dios que puede ser que a lo largo de los años él se ha ido formando en su cabeza, pero no necesariamente es el Dios de la Biblia. Entonces es importante ir madurando. Por eso que él dice que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Las divisiones dentro de una iglesia son muy, muy peligrosas, mis hermanos. Son terriblemente peligrosas, terriblemente peligrosas. Y esto siempre busca el enemigo de nuestras almas. Él es el que está aplaudiendo, él es el que está divirtiéndose, él es el que está gozando. A veces usa el mal carácter de algunos hermanos. No son inconversos, ¿eh? Usa el mal carácter. Usa todavía ese orgullo en el hermano para crear división. A veces se ven divisiones en las iglesias por poder adquisitivo, por ejemplo. Se ve divisiones por personas que son pudientes y las que no son pudientes. Se ve personas que son, digamos, de un tipo social y de otro tipo social. Entonces, y eso se ve todavía en las iglesias, pero eso es inmadurez. Eso es inmadurez, orgullo en el corazón. Entonces, nosotros debemos estar unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, no solamente hablando de los hermanos, lo triste y trágico de esto es que también se ve a nivel de pastores. Las divisiones a nivel de pastores también. Que este pastor sí, que este pastor no, que este pastor hace esto, que este pastor hace lo otro. No. Y comienzan a haber divisiones entre los pastores.
No, que este pastor tiene esto de acá, no, que este pastor dice lo otro. Yo lo menciono porque he sido testigo, hermanos, lamentablemente, de divisiones a nivel pastoral. Y cuando hay divisiones a nivel pastoral, una de las cosas que se pierde de vista son los hermanos, son los corderos de Cristo, las ovejas de Cristo. Y ya no importan los hermanos, lo que importa es que el pastor se imponga. He visto pastores autoritarios también, que hacen de la iglesia una empresa o hacen una iglesia donde lo que él dice se tiene que hacer. También lo he visto, hermanos. Y si avanzamos un poco más, también he visto divisiones y vemos divisiones a nivel de iglesia general, a través de denominaciones. Siempre estamos discutiendo, no, que estos son aquí, que estos allá, que estos creen, esto creen. Hermanos en Cristo, solamente interpretaciones. Muchas veces nuestras divisiones son por temas escatológicos, o sea, cómo interpretamos la Escritura y cómo serán los tiempos finales. Esos son los temas escatológicos. Otro problema de división que tenemos como iglesia son los temas neumatológicos. ¿Qué son estos? Los temas en relación al Espíritu Santo. No que yo tengo que hablar así, no que tú no tienes este bautismo, no que tú no tienes el fuego, que tú no esto. Entonces, y hay discusiones públicas entre pastores de sus denominaciones. Entonces, estas divisiones, hermanos y hermanas, van desde lo micro hasta lo macro. Y el único que se beneficia es el enemigo de nuestras almas porque crea esas divisiones. Un pastor se va, lleva a su gente, sus preferidos o los que se agracian o se congracian con él. Y ese es otro error que vamos a ver ahorita. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que seamos de una misma mente y un mismo parecer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos buscar dentro de la iglesia es la armonía. La unidad es el plan de Dios, la unidad. Sólidos, uno solo, ¿de acuerdo? Es más, usamos un versículo que lo repetimos muy seguido. Lo repetimos muy seguido porque nos llama a eso, a la unidad. Vamos a dejar una marquita ahí, acá en 1 Corintios, porque vamos a regresar. Y vamos a irnos al Salmo 133. Vamos a buscar el Salmo 133. Vamos a buscarlo. Y en este Salmo 133 solamente vamos a leer el versículo 1. Y dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y hasta ahí, digamos, ya es bastante. Pero lo que sigue, ¿qué es? En armonía. Armonía. Poquísimas palabras para expresar mucho. Dice que es bueno, es delicioso. Delicioso es una palabra que se usa para la comida, ¿no? Reina Valera lo ha puesto acá, se usa para la comida. Dice, oye, qué delicioso está este arroz con pollo, este arroz con pato. Qué delicioso está este seco de cabrito. Qué delicioso está este ceviche. Qué delicioso está este postre. Delicioso. Entonces, cuando hablamos de bueno y delicioso, es cuando nosotros venimos acá y alabamos y cantamos, interactuamos, conversamos, oramos unos por otros, nos preocupamos por el hermano que está débil, nos preocupamos por el hermano que no está congregando, nos preocupamos por el inconverso, y en ese afán nos deleitamos juntos. ¿Y qué dice? Que habitemos los hermanos juntos, juntos. Algunos dicen juntos, pero no revueltos, dice el dicho, ¿no? Pero acá dice juntos en armonía. Siempre buscando la unidad del Espíritu. Siempre buscando la unidad en el vínculo de la paz, dice Romanos también. Entonces, necesitamos eso, mis hermanos. Porque ¿saben qué pasa cuando una iglesia está unida? Una iglesia unida glorifica a Dios. Una iglesia unida glorifica a Dios. Lo digo 2 veces. Cuando nos dividimos o hay discusiones, divisiones entre nosotros, el inconverso es el que dice, mira, ahí están los hermanitos.
Mira, ve, ahí están, ve, peleados, divididos. Por eso no voy a la iglesia yo. Ellos dicen así, ¿no? Muchas veces lo dicen. Por eso no voy. Entonces son los peores, dicen, esos son los peores. A mí me lo han dicho. ¿Sí? Entonces, así dicen los hijos. Entonces, eso no glorifica a Dios. Eso es un mal testimonio. Cuando una iglesia está dividida, así sea entre dos, sean la misma mente y el mismo parecer. Porque la fuente, amados hermanos, de la unidad, miren cuánta riqueza está el Señor compartiéndonos hoy. Una iglesia unida glorifica a Dios. ¿Quién es la fuente de la unidad en la iglesia? Dios mismo. Dios mismo es la fuente de la unidad. Entonces, cuando nosotros entramos en divisiones, estamos contribuyendo en algo que el Señor no está haciendo. El Señor está uniendo y nosotros como hombres estamos dividiendo. Entonces hay que quede claro eso, ¿de acuerdo? La armonía en la iglesia, la unidad en la iglesia. Vamos a ver ahora la lealtad que muchas veces la iglesia tiene hacia los hombres, más que a Cristo, más que a Dios. Los hombres siguiendo a otro hombre. Esto es otro problema dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Regresamos a 1 Corintios y vamos a leer ahora el versículo 11 y el 12, nada más. Dice 1 Corintios 1, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. O sea, esta iglesia en Corinto, miren, esta iglesia en Corinto, amados hermanos, tenía prácticamente todos los dones del Espíritu Santo. Todos los dones. Pero ¿cómo debemos medir la madurez de una iglesia? Porque los hermanos tengan dones de dar, de predicar, de enseñar, de doctrina, de administración. ¿Así medimos la madurez de una iglesia? No. ¿Cómo medimos la madurez de una iglesia? ¿Por los dones del Espíritu? No. Lo medimos por el fruto del Espíritu. Por eso debemos medir a una iglesia. ¿Esa iglesia está dando el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, ¿sí? Bondad, fe, mansedumbre, fe, dominio propio, templanza, ¿no? ¿Está esa iglesia, da esa manifestación o no? Esta iglesia era inmadura, hermanos, porque miren, dice que hay entre vosotros contiendas. Una contienda es manifestación, es obra de la carne. ¿Qué más? Divisiones, igual, divisiones, celos, contiendas, todo eso son manifestaciones de la carne, de nuestra humanidad caída. Entonces esta iglesia tenía todos los dones, pero no manifestaba el fruto del Espíritu Santo. Entonces estaban diciendo, yo soy de Pablo, Pablo era el apóstol Pablo, Apolos era un predicador muy elocuente. Apolos era muy elocuente, muy versado, ¿sí? No tenía la profundidad teológica, porque aquí la Priscila, lo vamos a ver en el libro de Hechos, que lo van a capacitar a él, pero era muy elocuente. Hay personas así, hay gente, predicadores, que son muy histriónicos, que son muy divertidos en la palabra de Dios acá, al frente de una iglesia. Son muy, muy elocuentes. Es más, dice, oye, qué bonito, me gusta cómo habla este pastor. Me gusta este pastor porque me motiva, me ayuda, me da buenos consejos. Pero cuando nosotros analizamos a estos predicadores, en realidad no son predicadores, porque un predicador es un proclamador de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Un predicador predica Biblia. Yo a veces veo en estos videitos cortos, ¿no? Y cuando yo ya veo un predicador que comienza a salirse del escenario y comienza a pasearse por aquí, por allá, yo digo,
es mi criterio. Ese predicador se aleja de la palabra para hacer gala de retórica, oratoria, elocuencia. Y me gusta mucho, hay un predicador, Charles Window, que él, cuando sale de la trip se va con su Biblia. Dice, y está hablando con su Biblia. ¿Por qué? Porque lo que debo predicar es Biblia, hermano. Entonces, cuando alguien habla muy bonito, motiva, pero no mencionó ningún solo versículo, entonces eso fue motivación. Fue una charla motivacional, fue un seminario congregacional, motivacional, pero no fue, digamos, una predicación. Entonces es interesante eso, y muchas personas a veces siguen, oye, qué bonito este pastor, me gusta este pastor, pero ese pastor no habla Biblia. Te cuento una historia que te hace reír, te cuento una historia que te hace llorar, te cuenta una historia que te divierte y dice, oye, qué bonito, pero nunca dijo lo que el Señor dice. ¿Ya? Y eso me hace acordar a Apolos. Hay algunos que dicen que eran de Cefas. Cuando dice Cefas se refieren a Pedro, al apóstol Pedro. Entonces dice, no, Pablo, yo soy de Pablo. Pablo fundó, Pablo vino, Pablo me habló, Pablo me evangelizó. Dice, no, Apolos, ese es el que sabe, ese es el que motiva, ese es el que no. No, yo voy más allá. Yo soy de Pedro. Pedro estuvo, caminó con el mismo Señor Jesucristo, así que Pedro, ese es el que yo sigo. ¿Entienden? Así estaba esta iglesia en Corinto. Y hay algunos que decían que eran de Cristo. Ahí está, ¿sí? Y yo de Cristo, dice. O sea, entendemos que los de Cristo ya pues son súper espirituales, pues, ¿no? Pero entendemos por el contexto de que realmente ellos estaban, digamos, sintiéndose mejores que otros. Cuando alguien ya se siente mejor que otro, ya hay un problema de orgullo en el corazón. Ese es un problema de orgullo en el corazón. Entonces, lo espiritual debe producir, cuando uno comienza a madurar, la espiritualidad, mis amados hermanos, ¿saben qué produce? Humildad y unidad. Me preocupo por mantener la unidad y soy humilde. Humildad. Paciencia con el hermano. Paciencia con el hermano nuevo y maduro. Recuerdo la débil conciencia de un hermano. Recuerdo tuve un maestro, un pastor que él era de la época de los 70. Y en los 70 estaba la época de los hippies. Y él era muchacho en aquel entonces. Entonces él se había dejado el cabello largo. Se dejó crecer el cabello. Entonces él estaba ya, digamos, en los caminos del Señor, tenía cierta madurez. Pero vino otro joven que era nuevo en la fe. Y le dice, hermano, ¿cómo usted va a estar con el cabello largo? Ese es algo del mundo. Usted no puede tener el cabello así. Entonces, pero que tenga el cabello largo, que tenga el cabello corto, será totalmente indiferente. El problema es lo que tenemos en el corazón. Como muchas veces escucho también, hermanitas, ustedes no deben teñirse el cabello. Eso no está bien, no deben teñirse el cabello. Digo, que se pinte el cabello de verde, de azul, no importa, pero lo importante es que puede tener cabello negro y un corazón totalmente negro también. Como puede ser alguien que tenga, no estoy promoviendo obviamente las tendencias de moda que hay ahora, ¿no? Estoy haciendo una exageración. Lo importante es el corazón. Entonces, ¿qué hizo el pastor? Bueno, no era pastor en aquel entonces, era un siervo, lideraba a los jóvenes. Y por amor al hermano, el siguiente domingo apareció con el cabello corto, ¿no? Se cortó por la conciencia débil del hermano para no ser piedra de tropiezo a él. Y se cortó el cabello. No tenía ningún problema tener cabello largo o tener cabello corto. Pero por amor al hermano, se cortó el cabello. Pasaron los meses, pasaron ya cierto tiempo, y dice, al tiempo se le veía, al hermano que le había llamado la atención, se le veía con el cabello largo, ¿no? Él se había dejado crecer el cabello largo. Entonces, es un tema, digamos, de conciencia, mis amados hermanos. Entonces, es un tema
que la espiritualidad debe producir en nosotros humildad y unidad. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, cuando la carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa que todavía mora en nuestros miembros, que no ejerce poder, hay que hablar de eso. El pecado no ejerce poder sobre nosotros. Un creyente peca porque decide pecar. Ya no hay poder. Sí, hermano, pero todavía peco. Claro, tienes que entregar más áreas de tu vida a caminar en el Espíritu, ¿sí? Para no satisfacer los deseos de la carne. Ese es el punto, pero ese es otro tema. Cuando yo dejo la carnalidad que se filtra en mí y se filtra en la iglesia, eso trae orgullo y división. Miren, la comparación. Cuando creo espiritualmente, hay humildad y unidad. Cuando es una iglesia inmadura, cuando la carne todavía me gobierna, hay orgullo y división. Miren esas contrapartes, ¿de acuerdo? Lo que debemos hacer, mis amados hermanos, y es responsabilidad nuestra, lo que guiamos, lo que pastoreamos, lo que enseñamos la palabra de Dios, no ir al choque del orgullo de la persona, sino usar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios para confrontar al hermano. Porque ya no eres tú confrontando al hermano, sino es el mismo Dios a través de su palabra corrigiendo lo que el hermano está haciendo mal. Decirle, hermano, hermana, el Señor dice esto, que no tengas contienda, no tengas divisiones, que no andes en fornicación, que no andes en adulterio, que no andes robando, que no andes mintiendo, que no andes en esto. Ahí está. El Señor lo dice acá. Si tenemos el mismo espíritu, ¿ya? Si tenemos el mismo espíritu, el hermano puede ser que se resienta, se moleste, se trinchere, se esponje, pero después el Espíritu Santo le va a hacer entender. Porque tenemos el mismo espíritu. Pero si yo le llamo la atención a un inconverso y le digo, oye, estás viviendo en pecado y no se arrepiente, ese se va y no vuelve más. Y se resiente conmigo y nunca más me vuelve a hablar. Pero ese es, digamos, entre hermanos, el cuidado. Por eso cada uno hace una predicación y a veces escuchado, ¿no? En otras iglesias locales escuchado, ¿no? Pastor, me ha dado con palo, usted dice. Pastor, me ha dado con palo, el día sí me agarró, pero con palos. Pero no es que el pastor te agarró a palos, es la palabra de Dios quien te ha confrontado. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí también que he hecho una predicación y a veces hay gente que me ha mirado como recelo, ¿no? Como que diciendo, oye, ¿quién ha contado mi vida, no? Alguien ha chismoseado mi vida y ha aprovechado que está dando la prédica para mandármela en directa. Eso no es así, hermanos. Es el Señor quien nos habla. Y por eso que cada predicación, cada alimento espiritual que nos da el Señor es para cada uno de ustedes. Incluso para mí. Cuando yo lo preparo, a veces yo también soy confrontado. Y yo sería un grandísimo hipócrita si enseño algo que yo no hago. Y ahí la doble, ¿no? Dice Santiago 3:1, no se hagan muchos maestros, ¿no? Porque tendrán mayor, ¿no?, condenación, mayor requerimiento, mayor esfuerzo. Así es. No es lo que no sé de la Biblia, es lo poco que sé de la Biblia y no aplico. Ese es el punto. Y para eso venimos a este lugar, para alimentarnos espiritualmente. Mira, llévate este gráfico, hermano, el día de hoy. Si yo te pregunto, ¿qué almorzaste ayer? Seguramente te acuerdas. Dice, a ver, hermano, sí, ayer. Ya, ¿qué almorzaste el sábado, el domingo pasado? Posiblemente te acuerdes porque te relacionas con algo. Pero si yo te pregunto, ¿qué almorzaste hace 6 meses? ¿Qué almorzaste el 5 de marzo del 2010? No te vas a acordar. No te vas a acordar. No te vas a acordar qué comiste. Por eso que a veces las predicaciones son iguales, hermano. Las predicaciones son iguales. Tú vienes acá
y escuchas la palabra y el Señor te habla a través de la palabra, te alimenta espiritualmente. Si yo te pregunto, hermanito, ¿te acuerdas qué predicación escuchaste hace 30 domingos atrás? No te vas a acordar, ¿sí o no? No te vas a acordar, pero te sirvió. Es igual. No nos acordamos qué comimos hace 6 meses, pero ese día me alimentó. Ese día me alimentó. No me morí. No, 3 días no comí, 4 días no comí y me morí. No, me alimentó ese día. Así es el alimento espiritual. Para eso venimos acá. Porque el Señor viene, me habla y me alimenta. Cuando yo no congrego, cuando como iglesia, ojo, no congrego, mi espíritu comienza a debilitarse. Por eso que ya un piecito está en el mundo y un piecito en la iglesia. A veces se salen los dos piecitos fuera de la iglesia, pero soy creyente. O el Señor me regresa por las orejas, o yo me regreso por las buenas. Por las buenas o por las malas, como se dice. Pero es mejor por las buenas, hermano. Pero volvemos. Ahora, el que está acá y se va al mundo y se vuelve a su vida mundana y no vuelve es porque nunca fue de nosotros. Ese es el punto. Entonces, por eso congregamos, por eso nos alimentamos, porque mi espíritu necesita alimentarme. Esta palabra me confronta, esta palabra me alimenta, esta palabra me dice que estoy haciendo mal, esta palabra me alienta también. La palabra de Dios es vasta, mi hermano. Entonces necesitamos alimentarnos espiritualmente. Cuando yo no como un día, mi cuerpo languidece, hasta mi barriga quiere hablar, ¿no? Comida, habla, ¿no? Así comienza a hablar la barriga, ¿no? Porque quiere, el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando no me alimento espiritualmente? Ese es un problema. No me doy cuenta, pero veo las manifestaciones, veo las consecuencias. Ya comienzo a coquetear con el mundo, ya por ahí un traguito, ya por ahí una cosita, ya por ahí una lisura, ya por ahí un mal pensamiento, ya por ahí una desviación. Son las consecuencias de tener un espíritu débil. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, acá quiero volver al punto que me he salido un poquito. Podemos, mis amados hermanos, nosotros, los predicadores, yo espero que esta predica después vean, escuchen también los siervos que tienen un ministerio, nosotros no tenemos que hacer que las personas nos miren a nosotros. Nosotros tenemos que hacer que las personas miren a Cristo. Pero para que miren a Cristo, yo debo reflejar a Cristo. Esa es mi misión. Esa es mi misión. Puede venir otro predicador, puede venir otra persona, puedo ir a otra iglesia local, puede ser, pero yo no miro al hombre. Dice, sí, recibo con mucho cariño, me acuerdo con mucho amor de mis pastores, de mis maestros, claro que sí, pero no los idolatro. Hay hermanitos que idolatran a los pastores y ya dejaron de mirar a Cristo. Y el problema está que a veces muchos pastores no lo saben, no saben que la gente los quiere, yo tengo hermanos, acá los hermanos son testigos, que de muchos años hemos estudiado la palabra, les he enseñado. Hay una pareja de Lima que vino hace unos tiempitos a casarse acá. Y digo, hermano, pero cásate en Lima, hermano, ¿no? Jorgito, yo quiero que tú nos cases. Entonces es el cariño, ¿no? Ese es un cariño que tienen, pero ellos saben por qué. Porque yo les he enseñado, en algún momento les he llamado la atención también, y ellos no se han resentido conmigo. Y a veces me lo mencionan, Jorgito, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto? ¿Te acuerdas cuando me dijiste lo otro? Y nos reímos, nos acordamos y nos reímos, pero me hicieron caso. Entonces, yo los he llevado a conocer a Cristo, y ellos van, donde estén ahora, tengo esa satisfacción de que ellos siguen ministrando, siguen sirviendo, siguen congregando, siguen sus disciplinas espirituales. Y eso me da mucho gusto, porque yo ya no estoy con ellos. Yo lo único que hice es llevarlos a Cristo. Él es el modelo perfecto. Conservamos la amistad, la hermandad, sí, pero ellos siguen, ¿dónde están?
Siguen sirviéndole al Señor, congregando, estudiando. Siguen, no me siguen a mí. No dicen, ¿dónde está Jorgito? Vamos a ir a la iglesia. No me siguen. Solamente tienen el cariño. Yo me acuerdo de muchos pastores con mucho cariño. Siempre y también me decían, Ocampo, ¿tú qué dices de ese tema? Bueno, le digo, pastor, siempre le digo, pastor, que me llamaba un viejito, tenía 85 años, hermano, 82 años cuando me enseñó. Era un viejito, así, un viejito, pequeñito, y bueno, se hablaba fuerte. Tú dices, ¿quién está hablando? Dice, ¿será un gigante que está hablando? Pequeñito, así, tiene mucha energía ese pastor. Dice, sí, pastor, entonces yo le daba mi opinión. Yo le decía, pastor, a mí me parece que, no, Campo, no, al texto, me decía, al texto. ¿Tienes tu Biblia? Abre tu Biblia. Sí, me llevaba la Biblia, me llevaba el libro que uno normal habla, Abacú. ¿Qué dice? A ver, Abacú. Y dice, ahí dice Abacú, que está diciendo que ahí, cualquiera sea la situación, tú tienes que estar ahí, confiado en el Señor, te dé o no te dé, ahí tu adoración es, tu fidelidad es esa, me decía. Y así aprendí. Así aprendí. Y me acuerdo con mucho cariño, ya está en la presencia del Señor, de este pastor Pedrito Torres, y él me decía, Ocampo, ya te veo muchos años acá en el seminario, el próximo año ya no te quiero ver, el próximo año no te quiero ver acá, y después me empujó a prácticamente terminar el seminario, ¿no? Entonces recordamos con cariño a nuestros pastores, y muchos de ellos no saben que los recordamos con cariño, tenemos ese aprecio de ellos, no lo saben, y si lo saben manejar. Pero hay pastores que saben que la iglesia está dividida, y algunos lo aprueban y otros no lo aprueban, y él se apoya con lo que lo aprueban. Ese ya no es problema de la iglesia, es el problema del pastor, que está promoviendo división. Yo veo que mi iglesia se está dividiendo, digo, ¿saben qué, hermanos? Todos debemos ser de una misma mente y un mismo sentir. Así es, así es. Vamos al 13, mis amados hermanos. El 13 dice, el 1 Corintios 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, no soy yo, no es Apolo. Y él no está hablando, digamos, mal de Pedro ni de Apolo. Él está poniéndose. Dice, ¿acaso Cristo está dividido? Pablo ha sido crucificado, Pablo los ha bautizado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo acá el apóstol. La desunión dentro de una iglesia desacredita a la iglesia. Eso es lo que pasa. Nosotros, vuelvo a repetir, debemos llevar a Cristo, a los hermanos, a conocer a Cristo. Él es el modelo perfecto. Como pastores, como siervos, no me gusta usar mucho la palabra líder, pues es la que más se usa, porque en realidad un líder es alguien que gobierna, alguien que está por encima. En realidad el liderazgo entre la iglesia es al revés. El líder es el que más sirve a más personas. Por eso me gusta usar más siervo que líder. Pero para entender la idea, los que sirven, los que ministran, tienen que hacer eso, mis amados hermanos, llevar a Cristo, a conocer a Cristo, a reflejar a Cristo, pero al igual que Pablo, poder decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, el que está al frente tiene que tener esa capacidad de decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tiene que tener esa capacidad moral, el de ser irreprensible en ese sentido. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de unidad. Vamos a movernos allí en Corintios, tengo una marquita, vamos a 1 Corintios 6:17, solamente para hacer énfasis en este punto. 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todos nosotros estamos unidos, por eso les digo, ¿no? A veces hay hermanitos que se resienten y dicen, bueno, si tenemos el mismo espíritu me va a entender. ¿Cuántas veces yo, digamos, no he tenido la culpa y he tenido que mandar? He mandado audios, he mandado mensajes, he mandado, de hecho,
pastor, disculpe si en algo le he ofendido, si algo he sentido mal, no me gustaría llegar a la gloria del Señor, encontrarnos ahí, con qué cara nos vamos a ver, ¿sí? Entonces, Jorgito, no, mi hermano, ¿y cómo estás diciendo eso? Y no, imposible, hermano, cuando vengas a Lima, visítame, ¿no? Hay hermanos pastores que reaccionan a mi audio y reaccionan bien. Ese tiene el mismo espíritu que yo. Yo me humillé, no tengo ningún problema humillarme ante mi hermano, no tengo ningún problema, si eso restaura la unidad. Pero no ha habido pastores que nunca me han respondido, nunca me han dicho nada, ni siquiera Dios te bendiga, ok, amén, nada. O sea, ¿cómo me va a ver él a mí, al menos? Yo lo voy a ver con mucho amor, seguramente. Pero imagínense. Entonces, uno siempre debe ser un restaurador, un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, dicen las bienaventuranzas. Avanzamos a 1 Corintios 12. Avanzamos ahí. Hay más versículos, pero en el mismo libro, usando la regla de la hermenéutica, que la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios, es una de las reglas, ¿no?, de interpretación de la Biblia. Dice 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Miren, espíritu, unidad, espíritu, unidad. Si la iglesia tiene el mismo espíritu, tenemos que mantener esa unidad, desechando mis rencillas, desechando mi rencor, desechando las ofensas. ¿Qué dice la palabra? Perdónense unos a otros. ¿Qué más dice? Sopórtense unos a otros. ¿Qué más dice? No se mientan unos a otros. Unos a otros son varios. Ámense unos a otros. Esas no son invitaciones, no son opciones, amados hermanos, son ordenanzas. Yo no perdono porque muchas veces quiera. ¿Quién ha dicho que quién le gusta perdonar? En el orgullo nadie le gusta perdonar. Nunca lo voy a perdonar. Es más, hay las personas que le hicieron daño ya se murieron y aún así le dice, oye, pero nunca. No, ese que se esté quemando en el infierno, o sea, ya se murió y le siguen deseando mal. O sea, ese es un corazón que vive prisionero de la maldad, del rencor, y se hace daño en mí. Pero solamente el perdón puede sanar, hermanos. Pero ¿saben cuál es el tema del perdón? Que la sanidad del perdón solamente aparece después que tú lo das, no antes. Antes es deseo de venganza, odio, ese rencor. Es como tomarte, alguien va a decir, el rencor, la venganza, el deseo, la falta de perdón es como que te tomas una copa de veneno y quieres que la otra persona que te hizo el mal se muera. Tú te estás tomando el veneno. Tú perdonas porque no es necesariamente porque se lo merezcas, sino porque tú quieres ser libre. Dice, te perdono todo el daño que me has hecho. Y ahí aparece la sanidad. Ahí aparece la sanidad, porque esas son heridas en el alma, hermano. Y no hay cosa tan terrible que te puedan haber hecho que el Señor Jesucristo no pagó en esa cruz. El Señor Jesucristo nos perdonó tanto en esa cruz. Y tú no puedes perdonar un poquito. De ahí la parábola, la historia de los dos, ¿sí? El que debía mucho y el que debía poco. Muy bien, amados hermanos. Vamos a terminar con el último versículo desde el 14. Regresamos a 1 Corintios 14 y leemos hasta el 17. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Me perdí un poquito. Puede ser que te hayas perdido. ¿Por qué no bautizar? Pues la orden no es bautizar. Sí, claro que sí. Pero ¿por qué Pablo hace mención a esto de no bautizar?
Si la religión tradicional se ha formado del concepto de la creencia de que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y de ahí nace una gran religión, imagínate qué hubiera pasado si Pablo o el mismo Señor Jesucristo hubiera bautizado a alguien. Hubieran tenido esa idea de que, oye, por si acaso a mí me bautizó Pablo, o sea, yo ya, no, a mí me bautizó Cristo, o sea, yo ya soy el recontra súper, ¿no? Soy súper apóstol, o sea, después de mí solamente Dios, ¿no? Imagínense cuánto orgullo hubiera sido. Por eso que el apóstol está diciendo, yo bautizaba a este, y no me acuerdo nada más, para que nadie diga que es mejor que otro, para que no hayan esas facciones, para que no digan, a mí me bautizó Pablo, yo soy mejor que todos ustedes, ¿entienden? Orgullo, hermanos. El orgullo es una pizca de orgullo en el corazón del hombre, es una bomba que Satanás, que el Señor lo reprenda, usa para destruir, no solamente a la persona, sino también a la iglesia. Vamos a Hechos, retrocedemos a Hechos de los Apóstoles, retrocedemos un poquito, vamos al capítulo 26 y vamos a leer este pasaje bíblico y ahí vamos a terminar para entender la misión que tenía el apóstol Pablo. Hechos 26, versículo 16, y voy a leerlo del 16 hasta el 18. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión que recibe Pablo, esa es la misión que recibe todo predicador y esa es la misión que recibes tú, hermano, como parte de la iglesia. Esa es nuestra misión. Acá no es que el superapóstol, acá no es que el superpredicador, no, acá que el que manda es el pastor, acá, por favor, síganme a mí, mírenme a mí. No. Acá la misión es esta, mis amados hermanos. Llevar la buena noticia a todo aquel que está perdido, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de ese reino de Satanás y vengan a la luz de Cristo, al reino de Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados, y tengan esta herencia que tenemos en Cristo Jesús. Por eso que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. A quien tenemos que ver como modelo es a Cristo. ¿Y qué debemos mantener? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad. Si veo que hay una pequeña división, tengo que intervenir. Es llamado de nosotros, los maduros, los ancianos, los pastores, los siervos líderes. No se debe dejar que el orgullo aparezca, que se filtre en las iglesias. El enemigo hace eso. El enemigo comienza a romper la iglesia, no desde afuera, hermanos. Los ataques de afuera son poquísimos. La iglesia se comienza a romper desde adentro. Así va rompiendo. Un hermano inmaduro, un hermano orgulloso, un predicador orgulloso, un predicador que no predica palabra, un motivador. Así se comienza a filtrar las divisiones. Miremos a Cristo, mis amados hermanos. Vamos a orar. Nos ponemos en pie.